tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias a las personas que vais a estar de forma síncrona con nosotros en la sesión de esta tarde y sobre todo y particularmente a las personas que vais a poder acceder a esta sesión o esta grabación en las próximas semanas, meses a través de los canales digitales, de nuestra web, etcétera. Nos consta que sois muchos más los que accedéis de forma asíncrona que los que, digamos, accedéis de forma síncrona a estos debates. En cualquier caso, muchas gracias a todos y a todas y particularmente también a los participantes en la reunión. Soy Pau Hortal. No os voy a contar de nuevo lo que es el fórum, porque creo que muchos ya lo sabéis, entre otras cosas, aquellos que tengáis un primer acceso, un primer contacto con nosotros, podéis tener más información y estamos a vuestra disponibilidad a través de la web y a través de nuestros emails, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, deciros, introducir la sesión, daros 3 mensajes, dar las gracias a los ponentes y dar la palabra directamente a Luis para que haga la primera parte de la presentación. Esta reunión empieza ahora, va a terminar, y nosotros somos muy estrictos en los horarios, va a terminar seguro a las 17:30 horas. En la sesión vamos a tener 3 bloques. Un primer bloque en el cual Luis Aparicio de Talent Tools nos contará y nos explicará la solución que Talent Tools está desarrollando relacionada con los procesos de selección y de validación para el entorno de las administraciones públicas, una solución que yo considero que es muy interesante y que merece que la conozcáis. En segundo lugar, Jenny Martínez de Datum nos va a presentar y nos va a motivar para que, digamos, terminemos en este proceso que estamos desarrollando de una encuesta, de una investigación relacionada con la capacidad de cambio o de transformación de las personas y de los entornos, concretamente centrada en este momento en lo que es el ámbito del fórum, que es el sector público. Y por último, darle la palabra a Carite, que va a ser la coordinadora y la moderadora de un debate en el cual vamos a hablar con personas muy relevantes y que tienen, creo, muchas cosas, o creemos muchas cosas que decir y que aportar sobre el tema de ética y transparencia en las administraciones públicas. Finalizará la sesión con una intervención de Elvira Torres, que nos va a hacer un resumen de lo hablado en la sesión y nos va a convocar para la próxima y última sesión de este ciclo que celebraremos el 9 de junio en Madrid en formato híbrido y a la cual evidentemente os invitamos a todos y a todas a participar. Yo me callo y doy la palabra a Luis Aparicio. Luis, adelante, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Gracias, Pau, y a todo el equipo que estáis por detrás organizando el fórum y estos espacios de reflexión, ¿vale? Hoy vengo a compartir reflexiones, pero también a daros la palabra, que entre todos pues, seamos capaces de arrojar transparencia, claridad a todo lo que está sucediendo en el apartado del empleo público y los modelos de concurso-oposición. Hoy mismo incluso pues, nos despertábamos en las noticias con un poco un espacio de reflexión de qué es lo que de cuáles son la oferta pública que vamos a tener en el próximo año. Y cómo en cierta manera el gobierno pues, está gestionando o está trasladando esa oferta de empleo público. Trasladaba Pau las reflexiones, ¿no? del debate que queremos traer hoy a la mesa de qué es lo que está ocurriendo, cuál es el nivel de transparencia, qué sabemos en este momento, qué suceden en los procesos de concurso-oposición. Y en cierta manera, cómo somos capaces de cumplir los criterios de igualdad, diversidad y
y objetividad en los procesos de concurso-oposición que se realiza en todo el sector público, entendiendo entidades locales o órganos nacionales. De cierta manera, pues nos encontrábamos la noticia en el día de hoy de que el gobierno está hablando con los sindicatos de unas 23.000 plazas aprobadas o que se van a aprobar para la oferta laboral del 2022 en empleo público, de los cuales estaríamos hablando de unos 14.000 de nuevos ingresos, de personas nuevas que se van a incorporar a la función pública y unas 9.000 promociones internas. Estos son datos que todavía no son oficiales, que se están negociando y se están acordando y donde todavía pues, los diferentes ministerios están trabajando. Lo importante pues, es ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Porque desde 2018 tenemos una oferta pública de empleo que ronda los 132.000 empleos públicos, los cuales pues, se están cubriendo las diferentes rotaciones, jubilaciones, o en algunos casos no se están cubriendo, o se está en cierta manera en un proceso de reajustar, ¿no? lo que serían funciones, responsabilidades y actividades realizadas por los funcionarios. La tendencia es sorprendente. Desde el año 2014, como veis, estaríamos hablando de unas 30.000, 40.000, pero ya en el 2015 ya nos vamos a las 12.000, al 2016 a las 20.000, pero bueno, en el año 2019 o en el 2021 pues ya estábamos rondando las 30.000 plazas de empleo público. Este año baja la tendencia, la curva de la tendencia baja, y un poco lo que se viene y se está discutiendo es qué capacidad, ¿no? tenemos de cubrir los procesos de jubilación y vacantes internas. Todo esto lo que nos ha hecho es reflexionar, ¿no? Es decir, realmente, ¿qué datos tenemos, qué datos públicos tenemos a día de hoy de las personas, profesionales o procesos internos que se están realizando? Ellos nos ha llevado a querer investigar. Estos datos, pues como veis, son datos que no son definitivos del 2022, pero los datos son datos oficiales del Ministerio de Hacienda y de la evolución que ha tenido el empleo público. Pero, ¿qué datos más allá tenemos de quiénes son las personas? ¿Cuál es el talento? ¿Qué es realmente lo que está detrás de estos empleos públicos? En ello, pues me he puesto a investigar, y al investigar los datos que surgen no son muy oficiales. El Ministerio de Hacienda no nos da datos de qué es lo que está sucediendo ni cuál es el perfil de cada uno de estos funcionarios, y lo que nos empezamos a encontrar son noticias que van apareciendo en los diferentes portales, los cuales pues, bueno, hablan de la FEBE por ser funcionario, con 126.000 opositores para 8.102 plazas. Hablan también pues, de algunos procesos, algún perfilado del opositor en España. Aquí esto es una entidad privada que se dedica a ofrecer y desarrollar pruebas y contenidos para aprobar las oposiciones, y nos da un perfilado de cuáles son el tipo de perfil profesional y de persona que está funcionando. Los medios pues, también recogen el crecimiento y el auge de estos perfiles. Pero más allá de estos datos no he encontrado nada. No sé si alguno de vosotros dispone de esas estadísticas, esos datos de transparencia. Invitaros a que alguno abra el micrófono y cuente. ¿Nada? ¿Alguno que le gusten los datos? ¿Nada? Bueno, yo, si me permitís, bueno, buenas tardes a todos y buenas sobre todo, tardes, gracias Elisa. por la invitación, por la participación y por este interesante evento, que seguro que es el primero de muchos y fructífero y para mejorar.
Hablabas, Luis, de datos. Es que yo, que me muevo en el tema de la transparencia, no existen datos reales. Es decir, no buscas información y no la encuentras. Lo cual quiere decir, desde mi humilde punto de vista, dos cosas. Uno, la transparencia hay que entrecomillarla, es decir, no hay tanta transparencia. Y segundo, porque hay muchas veces que se ofrecen esos empleos públicos, pero en realidad esos números tan estupendos son menores, no son reales. Y lo segundo, no hay ningún sitio donde encuentres información. Es que no la hay. Yo no me dedico últimamente a buscar en periódicos, nada, pero sí es verdad que lo que yo veo es no tanta transparencia como se quiere mostrar. Y segundo, que la información no existe y que lo que sí hacemos o hacen los ciudadanos ante la incertidumbre y el miedo de no tener trabajo y que en nuestro país es tradición, o bueno, digamos que culturalmente lo de tener un puesto fijo en la administración, con el recorrido que llevamos del mundo administrativo, da seguridad y se apuesta por ello y se hace un gran esfuerzo. En mi mercado, que soy del mundo del derecho, oposiciones, antes todo el mundo que tenía derecho podía opositar, servíamos para todo. Somos muy apañados todos los de derecho y servimos para todo. Entonces, yo no he encontrado datos, no tengo datos y sí creo que no hay tanta transparencia como se quiere hacer ver o como nos quieren mostrar. Yo, si me permitís, no, lo que pasa es que no sé si estamos entrando en el debate posterior demasiado, ¿no? Ya, no sé, pero bueno, ya que pedías algún tipo de intervención, para mí lo que acaba de señalar Elisa, ese es el problema, y digo problema, ¿eh? O sea, cuando hay una fiebre de personas, salía en las noticias ese comentario, ¿no? Que quieren opositar para ser funcionarios, salía tal cual así el lenguaje. ¿Para qué quieren eso? Ese para qué, la respuesta de ese para qué nos situará en el qué. Me temo que muchos es en la línea que comentaba Elisa, por pura seguridad, tener un horario concreto, poder ir las tardes no trabajar, estos elementos, ¿no? Y no vocación real de transformación, de cambio, de ciudadano incorporado a la administración pública, y ahí está el problema, ¿no? Ya ahondaremos luego en el debate, pero el sistema de oposiciones está obsoleto y lleva a estas situaciones, ¿no? A incorporar a la administración pública gente que no sabemos bien a qué viene, no vocacional, vaya, por decirlo de alguna manera. Carlos, has enunciado temas muy interesantes para llevar a la mesa de debate. Creo que ahí el tema de los procesos de selección o el tema de la adquisición de talento dentro de la administración pública es un debate muy interesante. Y como decía Lisa, es que no hay datos, no hay un modelo de presentación de información de qué es lo que está sucediendo realmente los candidatos que se presentan a los concursos oposición, pero tampoco en lo que serían los datos del proceso. Es decir, los procesos selectivos o los procesos de concurso oposición parten de una convocatoria donde claramente se definen y se valoran una serie de criterios y méritos y se otorga un ranking y una puntuación. Pero esos datos, más allá de cumplir los requisitos legales, se convierten en listados en los cuales se identifica plazas convocadas, plazas cubiertas o plazas no cubiertas. Hay datos que no transgreden. Nos encontramos, aunque todo este modelo de contratación o adquisición de talento se organiza de manera descentralizada por cada una de las entidades sin poder trabajar de forma mucho más eficiente, ¿no? No disponemos de esos datos públicos. Y el nivel de transparencia o poder cumplir los criterios de igualdad, diversidad, son totalmente subjetivos. Pueden decirnos que sí, pero no podemos disponer de esos datos para poder trabajar. No disponemos
no significa que no se tengan o que no se puedan obtener. En ese sentido, un poco las recomendaciones que hace la Unión Europea es trabajar lo que sería la transparencia y la digitalización de las administraciones públicas, abordando un modelo eficiente y de igualdad de oportunidades para todas las personas. Disponer de mapas de talentos sobre los cuales empezar a trabajar. Hablamos de un Data Driven Administrator, un sistema de administración de talento, apoyándonos en 3 pilares fundamentales. Big Data, uno de los principales problemas que abordan las entidades públicas a gestionar sus convocatorias es el volumen de información y el número de candidatos que se inscriben y la necesidad computacional de poder gestionar eso de manera objetiva y manera transparente. Para ello, a día de hoy ya la tecnología está, el Big Data nos ofrece la posibilidad de gestionarlo y optimizarlo y empezar a crear patrones o identificar modelos y disponer de sistemas de People Analytics donde esos mapas de talento permitan objetivizar los procesos. Y realmente convertir a la administración en un elemento de referencia, de transparencia y de objetividad en los procesos. Para ello un poco convertirnos en una administración basada en datos, lo que nos permitiría lo que serían las instituciones, ya no solo a la transparencia y la igualdad o la eficiencia, sino es disponer realmente de un modelo objetivo de vacantes, de tener clara lo que serían las funciones, de tener modelos de conocimientos asociados luego a méritos, saber realmente también cuáles son las responsabilidades y tener un dimensionamiento correcto de los equipos de trabajo. No sé si nos estamos reflexionando de lo que sucede en las entidades privadas con lo que sucede en las administraciones públicas. Las entes privadas lo que resulta es que dicen que todo lo van a hacer los bots y todo se va a automatizar, y en la administración pública lo que vamos es a solucionarlos contratando gente. No sé cuál debe ser el modelo, no sé si cuál es el que está en la verdad o en el modelo ejemplo a seguir, pero realmente lo que necesitamos es disponer de información para que cuando se llega a indicar que hay que contratar a 23.000 personas, pues sepamos para qué, quién es la persona más indicada para hacer qué y cómo provocar o mejorar ese nivel de satisfacción de empleado público con la actividad y función que realiza para mejorar la eficiencia y la calidad del servicio prestado. La tecnología existe, la capacidad está. La reflexión que queremos trasladar en este foro es que los profesionales que a día de hoy están contratando, que están lanzando esas ofertas de contratación pública, reflexionen de qué es lo que se puede hacer para poder trabajar los criterios que se nos está exigiendo hoy en día de transparencia, de igualdad, de oportunidades y de eficiencia. Y disponer también de cara al ciudadano, ¿vale? Porque es un ciudadano comprometido con su actividad, función pública, pues disponer de mapas de talento, sistemas de aprendizaje, que no sean academias, sino que los propios profesionales son los que marcan los modelos de conocimientos, méritos, sistemas para poder baremar, rankear, tener temas de accesibilidad, ¿vale? Y de diversidad. Y trabajar un poco con modelos de currículum o currículums ciegos donde los criterios de igualdad se puedan cumplir. Aquí trasladaros ejemplos piloto de lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, el gobierno vasco tiene un modelo de Open Data donde están suministrando información de qué ocurre en todos los procesos de selección, tanto públicos como de entidades privadas que ellos están gestionando, para poder disponer de información que les permita mejorar y tener observatorios de empleo. Surge, por tanto, un nuevo modelo, una nueva experiencia en gestión de oferta de empleo público y de digitalización de servicios, ¿no? Lo que serían los procesos de concurso-oposición. Y ahí es un poco también la actividad que realizamos nosotros, la cual pues,
hay apps y sistemas de gestión donde el ciudadano o el opositor completa lo que sería su información, accede a las ofertas, a las convocatorias, a las plazas, se inscribe, puede acceder a pruebas selectivas, optimizando todo lo que es y automatizando todo lo que son las pruebas. De esta manera, hoy era trasladar a la mesa de debate de qué es lo que se está haciendo a día de hoy en transparencia, en igualdad de oportunidades, qué retos debe de asumir la función pública a la hora de convocar estos pliegos y concursos para optimizar los procesos selectivos de incorporación de talento, y realmente qué podemos hacer para disponer el día de mañana de un mapa de talento donde los funcionarios públicos puedan aportar valor en aquellas áreas donde más capacitados están o mejor capacitados están. Los funcionarios son personas altamente cualificadas que estudian, preparan, que tienen conocimiento de materias legales, jurídicas muy concretas, y que con ellos y con el talento que ellos poseen se podían hacer grandísimas cosas. Son y 24, Pau. No sé si me he ceñido al tiempo, no quería cumplir estrictamente los espacios que nos estás otorgando y poder trasladar cosas a la mesa de debate y compartir con todos vosotros. Muchas gracias, Luis. En cualquier caso, evidentemente te has tenido exactamente al tiempo, aunque creo que te has dejado muchas cosas en el tintero que podrían también haber sido interesantes para la audiencia, pero bueno, creo que habrá nuevas oportunidades. En cualquier caso, simplemente decirte y deciros a todos que nosotros no nos gusta utilizar en el foro, no utilizamos el concepto de funcionario, porque sabemos que en el entorno público hay muchas distintas, digamos, características, tipologías, etcétera, etcétera, y acordamos también ya en el manifiesto que nosotros publicamos hace un año el concepto de profesional público, ¿no? El concepto de profesional público es un concepto mucho más amplio que engloba todo el conjunto de tipologías, etcétera, y simplemente hacerte este matiz. En cualquier caso, Luis, muchas gracias. Como dice Catalina en un mensaje que acaba de aparecer en mi pantalla, muchos buenos días, Catalina, este es un elemento clave para la transparencia. La transparencia se mide también en nuestra capacidad para ser transparentes y para hacer, digamos, para poner eficiencia en los elementos de reclutamiento y de contratación y de selección de los profesionales públicos. Gracias, Luis, y si te parece, muchas gracias a todos. Damos la palabra. Seguro que en el debate se plantearán cuestiones o consideraciones. Sé que no vas a poder acompañarnos, que tienes otras obligaciones, pero seguro que se van a plantear cosas que luego queremos llevar en el debate. Jenny, tienes la palabra. Adelante. Gracias, Luis. Buenos días. Gracias por la palabra. Bueno, nada, yo simplemente una intervención muy rápida para recordaros que tenemos nuestra investigación abierta, que estamos estudiando cuál es la capacidad de transformación del sector público, estamos conociendo cómo son los profesionales que componen el sector público y es a través de una participación en la que os llega vuestro email token, hacéis un breve juego que son 5 minutos escasos, muy rápido, y con esos datos nosotros presentaremos resultados en la próxima sesión, los resultados ya finales, y además también recibiréis vosotros un feedback inmediato que estoy seguro de que por lo menos os llamará la atención. Quiero aprovechar este minutillo para contestar algunas preguntas que nos vais dejando cuando lo cubrís en los comentarios. Nos encanta, os animamos a que dejéis preguntas y comentarios y de todo. Las leemos, no os puedo contestar personalmente porque os recuerdo, esto es un ejercicio anónimo. El feedback que vosotros recibís y vuestras respuestas a mí me llegan, pero no me llegan con el contacto de nadie. Para mí me llega como una respuesta completamente anónima, con lo cual yo no puedo responderos directamente al mail porque no lo tengo. Lo hago aquí, a través de aquí. Me preguntáis algunos si es un algoritmo. Sí, lo comentamos en la primera sesión, podéis volver a ver la primera sesión del foro donde sí, esto es un algoritmo que hemos creado a base de muchas teorías de la psicología.
me preguntabais también si se puede pasar, que por qué no se hacen las organizaciones, por qué no se hace en el sector público, que sería muy interesante para que los jefes conozcan, así me comentabais, a los equipos. Bueno, pues es lo que estamos haciendo actualmente ya muchas empresas privadas y ahora precisamente con este experimento y con esta investigación y bueno, pues efectivamente eso estamos haciendo, ¿no? Y de eso se trata. También quería resaltar que llevamos un 90% de validación de resultados. ¿Qué significa eso? Que todos los que habéis recibido vuestro feedback inmediato y nos habéis valorado al final, habéis dicho el 90% que os sentís identificados o muy identificados con el feedback que viene al final. Y nos dais muchos enhorabuenas y cosas estas, agradeceros a vosotros y ojalá que os sirva de ayuda, como decís, y que al leerlo pues se os despierten muchas cosas y ganas de hacer cosas en la cabeza. Y bueno, pues nada, me preguntáis también por si vais a ver los resultados agregados finales, os lo comentaba hace un rato, en la siguiente sesión, el último día del foro, en la cuarta, pues tendremos un espacio un poquito más amplio donde os iremos contando. Ya empezamos a tener cosillas, ¿vale? No quiero desvelar porque no quiero condicionar los resultados o las futuras contestaciones a esto que os comente, pero empezamos a tener datos y datos muy interesantes, la verdad. Yo me gustaría, más allá de que no sé si Elías o Elvira, que están siguiendo el chat, hay algún comentario, pero me gustaría formularte un par de cuestiones así también muy rápidas, ¿no? Porque el otro día nos presentaste internamente lo que sería el primer esbozo de las conclusiones y la verdad es que, lo voy a decir en inglés, nos quedamos astonished, ¿no? Es decir, que yo me quedé, digamos, como a través de un cuestionario planteado como tal, que son dos preguntas y que se puede contestar, evidentemente puedes estar media hora en pensarte las respuestas, pero se puede contestar en 3, yo no creo que estuve más de 3-5 minutos, sois capaces de sacar un resultado, digamos, que incluso a nivel personal, digamos, es adecuado, pero sobre todo las conclusiones que presentaste el otro día. Entonces, yo tengo dos preguntas concretas, que te las voy a formular una tras de otra o como quieras, Jenny. Pero la primera es, si yo fuese un profesional del sector público y fuese un directivo o un responsable de recursos humanos de un entorno público, me da igual el entorno en el que sea, ¿en qué casos crees que sería interesante aplicarnos a nosotros mismos como organización ese tipo de cuestionario? Pues no es tan diferente de la situación en la que lo haría un profesional también del sector privado, ¿no? Pues en una situación de reorganización que te implica conocer cómo son las personas que tienes o de cambios de personas buscando su mejor ubicación, ¿no? Dentro de una organización, movimientos de personas entre áreas. Por ejemplo, entro nuevo y tengo que gestionar un equipo al que y sobre todo en el sector público todavía más, que yo no he seleccionado, ¿no? Previamente, que no es que yo les haya hecho una entrevista y yo haya dicho tú sí, tú no, y tengo que conocerlos para gestionarlos, ¿no? Pues esto es un buen motivo para pasar datum. Para equipos muy grandes o dispersos, con los que no o que están en teletrabajo, con los que no trabajo todos los días y con lo cual no hay ese conocimiento tan cercano, o también si tengo un presupuesto, quiero hacer una serie de acciones a mi equipo, ¿por dónde empiezo? ¿Cuáles van a tener más impacto? ¿No? A lo mejor me pongo a hacer cosas que resulta que no les interesan tanto. Es muy interesante para los mandos intermedios, por ejemplo, y lo comentaba antes Luis, me pareció muy interesante. Hay un sistema de oposiciones, yo no sé si es obsoleto, no voy a entrar porque tampoco, pero en el que se valoran mucho los conocimientos técnicos. Entran personas con unos conocimientos técnicos grandísimos, y con responsabilidades en las que tienen que gestionar equipos, donde se les han ayudado, donde se les han formado en esas competencias, ¿no? Que necesitan para gestionar personas. Entonces, Postdatum puede ser una herramienta de gestión para mandos intermedios, ¿no? Que a lo mejor no tienen estos skills de gestión de personas. En fin. Entrando directamente, para tampoco alargar más de la cuenta, sí. estamos 2 minutos y nos habíamos marcado un límite de 5, por tanto, voy a decir, venga, después de las 4:30. Nos quedan 3 minutos todavía de margen. Jenny, entonces, imagínate en el caso que tú mismo has puesto encima de la mesa, es decir, el caso de que yo soy un nuevo profesional, puedo ser un directivo público, digamos, profesional público, o vengo del exterior a través de un cargo de confianza política, etcétera, etcétera, en un determinado entorno, el que sea. ¿Cuál es el tipo de resultado que yo voy a tener? Es decir, ¿qué me va a ofrecer el cuestionario? ¿Sí? ¿Me has dicho para qué? ¿Qué información me vas a alimentar?
A ver, nos podemos encontrar, por ir un poco en el orden de los casos que te decía antes, ¿no? Que yo pues lo utilizaría o me vendría bien. Pues si estoy en un proceso de transformación, pues para un proceso de transformación necesito tener un equipo, ¿no? Que una organización sea humanamente transformable, ¿no? Que las personas que nos componen puedan tirar, ¿no? Puedan ser motores. Pues necesito saber si tengo ese equipo, porque a lo mejor no lo tengo. Quiero transformarme, quiero hacer una organización con una cultura súper transformadora, súper innovadora, tal, pero que las personas que lo componen no son así. Entonces vamos a ver primero lo que tenemos y lo que somos. Yo quiero ser rubio, alto y ojos azules, pero es que soy el español clásico de toda la vida, ¿no? Pues moreno y ojos oscuros y más bajito y ya está. Entonces te puedes encontrar también el impacto de esos mandos intermedios sobre sus equipos. A lo mejor hay personas y detectas situaciones de micromanagement. ¿Qué quiere decir eso? Personas que no tienen la autonomía que necesitan y se notan atados, no pueden ejercer libremente su trabajo. O mismanagement, todo lo contrario, con una falta de directrices, que no tienen claro ni por dónde vienen, ni que no hay, y necesitan una directriz un poquito más clara, ¿no? Y más concreta. ¿Qué se pueden encontrar? Pues a lo mejor situaciones de poca inclusión o de poca seguridad. Equipos que no se atreven a ser ellos mismos o a decir lo que piensan, ¿no? Y a proponer cosas. Puede haber hasta situaciones de miedo. Personas que sienten estrés porque su trabajo pues, les genera estrés, ansiedad. Otros que están relajados, grupos, no personas, sino grupos pues, de personas que están relajados o que están en situación de supercontrol y casi de mucha comodidad, ¿no? En fin, es que son infinitas. Perfecto. Oye, vamos a ver, se me están generando varias preguntas. Estoy viendo el chat y Lucía, Nieves, etcétera, etcétera, están formulando comentarios. Como vamos a tener tiempo, porque una parte relevante de la jornada del día de la última sesión de este ciclo, que va a ser esa jornada que antes anunciaba del día 9 de junio, vamos a dedicar concretamente y vamos a hacer un debate sobre los resultados de la investigación, tendremos tiempo de ello. En cualquier caso, Jenny, muchas gracias. Seguimos en contacto y la verdad es que reitero que el otro día cuando nos avanzaste los resultados fueron realmente muy impactantes. Hay que seguir participando. La clave de todo esto es que la muestra que participe sea representativa de lo que es el sector público, con lo cual necesitamos muchas respuestas. Cuantas más afinaremos. Estamos viendo que se rompen con las respuestas, se rompen estereotipos. Además, hay un tema fundamental. Hay muchas cosas estamos viendo. Que constatamos es que hay diferencias claves y claras entre los sexos, ¿no? Que hay sensibilidad. Algunos de los, no voy a desvelar nada, pero algunos de los puntos que estudiamos son sensibles al género, estamos viendo. Estamos rompiendo clichés de decir pues, cómo piensa socialmente, patrones sociales de cómo es el profesional del sector público, ¿no? Y estamos viendo que no necesariamente, por lo menos nuestra muestra, no está resultando ser así. En fin, hay temas de seguridad psicológica, en fin, hay chicha. Venga, gracias Jenny. A vosotros. Estamos en contacto y Carite, tienes la palabra. Gracias. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Y ahora vamos a entrar un poco en un debate. Llevamos como dos ráfagas así de cosas diferentes, ¿no? Estábamos hablando de transparencia y ahora de cuál es el perfil para la transformación. Y tenemos a 4 personas para conversar un poco, en profundizar, y durante una hora, tenemos un buen rato, para hablar de ética y nuevos modelos de gobernanza en los procesos de transformación de la administración pública. Hablábamos de transparencia, que puede ser uno de los elementos de la gobernanza, pero seguramente hay más. Y nos van a acompañar pues, Carles Agustí, experto en gobernanza, Elisa Herrera, de la Fundación Transparencia, una entidad que promueve y reforma la participación ciudadana, Fernando Pindado, experto en políticas públicas, y Nuria Portillo, directora de Cátedra de Gobierno Abierto de la UPV. Entonces, os voy a ir dando la palabra en el orden que os he citado para que os presentéis y contestéis mientras os presentáis a la pregunta de qué entendéis que son estos modelos de gobernanza, cómo se relacionan con la ética y realmente cuáles son los principales aspectos a tener en cuenta, para que podamos conocer un poco desde dónde nos estáis hablando cada una y cada uno. ¿Os parece? Pues Carles, empezamos por ti. Muy bien, pues si me oís, hay
perdón, allí voy. Pues yo, como has dicho, experto en gobernanza, por decirlo de alguna manera, en gobernanza en sentido amplio, desde temas de gobierno abierto, Smart Cities, objetivos de desarrollo sostenible, que están en gobernanza también, y gestión del conocimiento serían mis terrenos, ¿no? Tal vez así como aspectos más destacados, he tenido pues el honor de haber desplegado el gobierno abierto en el Ayuntamiento de Barcelona, también en la Diputación de Barcelona, un poco en la Generalitat de Cataluña y haber colaborado en diferentes proyectos de despliegue de gobierno abierto a nivel internacional también, ¿no? Y ese es mi terreno, desarrollando muchos proyectos y desplegando, intentando explicarme en congresos y eventos internacionales, ¿no? Y entrando ya en lo que comentabas, ¿no? Has hecho 3 preguntas a la vez, ¿no? Que eran qué son los modelos de gobernanza, cómo se relacionan con la ética, creo, y aspectos a tener en cuenta, era algo así. A ver. Así es. Bien, para mí bueno, está bien, ¿eh? Para empezar todo este bloque de preguntas, intento ser breve. Yo creo que los nuevos modelos de gobernanza al final podrían ser cualquier fórmula de innovación que responda a las demandas de cambio de la sociedad en la manera de gobernar, ¿no? Tenemos desde hace mucho tiempo lo que se denomina crisis de la política o como queráis llamarle. Hay gente que se puede llamar de una manera, de otra, que es esa distancia y esa desconfianza, no sé si creciente, pero grande y sostenida en el tiempo, de la ciudadanía con lo que es público, ¿no? Con la política, claramente también con la administración pública, partidos, y se mete un poco todo allí, ¿no? La sociedad, yo creo que la sociedad ha evolucionado más rápido que la administración pública y que toda la parte pública y política, y hay unas demandas de hace tiempo que no son satisfechas o son satisfechas de manera más lenta que lo que la sociedad progresa. El objetivo es atrapar en esa velocidad de transformación a la sociedad, y cualquier fórmula de innovación que responda a estos criterios son estos nuevos modelos de gobernanza, ¿no? Como ejemplo, pues evidentemente el gobierno abierto o cualquiera de sus contenidos, transparencia, datos abiertos, participación ciudadana, la versión más moderna de gestión del conocimiento y la inteligencia colectiva, la colaboración, las propias Smart Cities, la digitalización. Todo esto son nuevos modelos de gobernanza, ¿no? Luego hay fórmulas, podemos hablar, el gobierno abierto para mí es la fórmula testada más exitosa, ¿no? Y luego la relación de esto con la ética, ¿no? Bueno, yo creo que la ética es inherente al desarrollo de un cargo o de una función pública. En cualquier caso, todas estas fórmulas, todas ellas y toda la lógica potencian esa ética. La introducen, la elevan y la potencian, ¿no? Y principales aspectos a tener en cuenta, comentaba, ¿no? Alinearse con las demandas de la sociedad, ser capaces de responder a ellas. Hay un elemento también de eficacia que se pide, más allá del tema más político, se pide eficacia a la administración pública. Esto requiere digitalización, esto requiere innovación constante y el tema que hablábamos al principio de todo, ¿no? Cómo se accede a la administración pública, cuáles son las fórmulas de acceso a la administración pública. Y ahí hay muchísimo debate y yo creo que ahí ha de haber una reforma en profundidad que favorezca la aparición de talento, de eficacia, de profesionales contrastados que puedan acceder a la administración pública sin la necesidad de oposiciones, de que sea para toda la vida. Ahí hay todo un debate que daría para otra sesión. Un poco lo dejaría aquí, seguiría, pero un poco lo dejaría aquí para que puedan intervenir el resto de ponentes. Gracias, Carite. Perfecto, como aperitivo. Muy bien. Elisa. Bueno, Encantada. igualmente, un placer. Bueno, primero me presento brevemente. Yo soy experta en transparencia, ese es mi perfil profesional ya desde hace años. Jurista, he trabajado dentro de la administración y me he movido, bueno, pues en el mundo de la administración pública y desde fuera también sigo colaborando con la administración y me siento a pesar de que tiene muchas cosas que evolucionar, me siento identificada y es cierto que hay muy buenos profesionales.
Junto con mi actividad profesional independiente, formo parte de la Fundación Transparencia y Opinión, que es una fundación relativamente nueva, creada en el 2019, que está luchando desesperadamente por transmitir determinadas fórmulas de trabajo, porque, y ahí engancho un poco ya con las preguntas que se hacían, para mí como experta en transparencia creo que la transparencia es una herramienta de gestión, además de otra serie de cosas que han salido como que es honestidad, es ética, es deber de información. Entonces, si pensamos la transparencia como herramienta de gestión, tanto en el ámbito público como en el privado, pero ahora estamos en el público, creo que hay mucho recorrido por hacer porque nos sirve de palanca de cambio, ¿vale? Atendiendo a las 3 preguntas que planteabas, Carité, bueno, no puedo estar más de acuerdo con Carles. Es decir, el gobierno ahora, pues evidentemente las formas de gobierno actuales tienen que encajar con una sociedad moderna que demanda otro tipo de profesional, ¿no? El gobierno abierto es el que, en principio, está teniendo una mayor acogida, un mayor paraguas, porque introduce cuestiones como la integridad, la rendición de cuentas, la participación, por supuesto la transparencia. Aunque la pregunta que yo me gustaría hacer también es, ¿esto no ha existido siempre? Es decir, la responsabilidad y la rendición de cuentas no debería ser nada extraordinario. Está en nuestra Constitución, vaya. Venimos hablando desde desde el siglo XIX de la responsabilidad del servidor público. Ética y transparencia. Ética. Bueno, es que sin ética no puede haber una administración pública, porque se supone que la ética es un valor intrínseco, como bien decía además Carles, que debe formar parte de nuestros valores y de nuestro saber hacer. Y la administración más. ¿Por qué? Porque la administración es un servidor público. Por lo tanto, si no hay ética, igual a honestidad, ¿qué sentido tiene que el ciudadano confíe en aquel que en principio gestiona sus recursos? La administración es un gestor de recursos. Con lo cual, creo que vital la necesidad de que haya una, más que ética, que entiendo que es un valor que existe, que haya una honestidad en la forma de hacer por la administración. Y 3 aspectos, pues acogernos a lo que la sociedad moderna demanda. El ciudadano quiere estar más informado. Digamos que desde la Unión Europea también se promueve el ciudadano proactivo, con lo cual lo que es inevitable es que hay que tener una administración proactiva en la información, que no exceso de información, ¿vale? Que yo creo que si llega luego el caso, hablar del derecho a la información del ciudadano implica tener un ciudadano formado. No me pregunto usted por todo, porque entonces me supone una losa. Y sí, es cierto, además de la eficiencia, la eficacia de la administración, que requiere de innovación y obviamente la digitalización es un punto clave, es un eje fundamental. Pues muchas gracias, Elisa, por estos apuntes. Fernando. Bien, me presento, como han hecho las anteriores personas que me han precedido. Bueno, ya veis cómo me llamo. Digamos, desde el punto de vista académico, yo estudié Derecho en su tiempo, tarde, porque yo hice la carrera para mayores de 25, empecé por el acceso a la universidad para mayores de 25 años, pero yo he trabajado, digamos, desde los 15 años, trabajé en una fábrica de confección, después estuve en administración pública como auxiliar administrativo y acabé siendo técnico de administración general en un ayuntamiento, y de ahí pasé a la Generalitat como subdirector general de participación, y de la Generalitat al Ayuntamiento de Premià como gerente, y del Ayuntamiento de Premià al Ayuntamiento de Barcelona, primero como gerente, después como comisionado, sustituyendo al amigo Carles Agustí, intentando recuperar su legado. Bien, así a grandes rasgos esta es mi historia. Yo ahora en estos momentos estoy colaborando como profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, coordino un módulo de un máster que se hace en el IGOP, y bueno, y como consultor particular, digamos, intento colaborar en los proyectos que se me presentan, porque todo el tema de participación, calidad democrática, gobernanza, sociedad civil, etcétera, me interesa. Y obviamente en mi etapa pública, digamos, en el Ayuntamiento de San Adrián, empecé como jefe de recursos humanos. Por tanto,
esta parte de gestión del capital humano que supone la administración pública me parece absolutamente fundamental, ¿no? Intentando ya ir al grano a las preguntas que nos hacías, Carite, pues yo voy a empezar primero por el tema de la ética, ¿no? La ética son valores y los valores no son esas cosas que se escriben, sino son esas cosas que se practican. La ética, a diferencia de la moral, lo que hace es ser crítico con el por qué hago las cosas. Y el por qué hago las cosas es una pregunta que en el ámbito público no se suele hacer demasiado. Se hacen porque hay que hacerlas, porque siempre se han hecho así. Cuando alguien quiere cambiar, encuentra un montón de resistencias, pero los valores, todo y que queda muy bien recordar que nos dependemos de los valores y además toda la normativa, todas las leyes que hablan de la gestión pública, de la administración pública, de los procesos administrativos, recuerdan esos valores que tienen que ver con los derechos inherentes a la democracia, pero luego en la práctica los valores, eso, están en un cuadro, quedan muy bonitos, pero la gestión por valores, reforzando que aquello que hacemos lo hacemos porque queremos conseguir unos resultados de una determinada manera, es algo que no se acaba no acaba de estar excesivamente consolidado. Y en una situación de complejidad, Carlos lo ha planteado al principio, ¿no? Los wicked problems, ¿no? Los problemas malditos. Hace 30 años, 35 años, 40 años, si me permitís tirar muy atrás, cuando había un problema con una calle, había que llamar a la persona que sabía saltar calles y lo arreglaba. Pero ahora cuando tenemos un problema con un río, digamos, el uso del agua en un río, ¿a quién llamamos? ¿Al ecologista que se preocupa por el río? ¿Al hotelero que quiere tener acceso al río para impulsar el turismo? ¿A la asociación de propietarios de al lado que quiere? La complejidad de intereses que hay sobre las situaciones no permite una solución fácil. Y en los momentos en los que vivimos hay un sector en la política que se dedica a buscar soluciones fáciles a problemas complejos. Los politólogos le llaman populismo, pero eso afecta al ámbito de la gestión pública, porque nos piden respuestas rápidas, inmediatas, a temas que no tienen respuesta fácil ni inmediata. Y por tanto, estos modelos de gobernanza que estábamos intuyendo, que habéis comentado las personas que me habéis precedido, estos modelos de gobernanza necesariamente han de articular canales innovadores, creativos, imaginativos, para poder escuchar, hacer que la gente se sienta partícipe de cuál es la búsqueda de la solución, porque lo importante al final, si me permitís la brutalidad de lo que voy a decir ahora, lo importante al final no es encontrar la solución, sino que el camino para encontrar la solución, que siempre sea revisable, haya sido lo más amplio posible, lo más fructífero posible, y todas las personas que hayan podido intervenir en la búsqueda de esa solución se sientan que han tomado parte en el proceso, aunque luego el resultado no sea el que ellas o ellos hubieran preferido, ¿no? Por lo tanto, en estos espacios de la gobernanza hay un aspecto que tiene que ver con la organización interna, que es que las personas que trabajáis en la administración pública, tienen una gran capacidad de innovación, muchas veces castrada, permitidme nuevamente la expresión un poco bruta, por las dinámicas ordinarias y limitada por los operadores directivos que acaban difuminando. Yo no me he encontrado en no pocas ocasiones, no voy a citar ejemplos concretos para no molestar a nadie, pero me he encontrado en no pocas ocasiones que a pesar de los discursos pretendidamente imaginativos e innovadores, en la práctica no se ha trasladado eso a la gente que debería haber puesto en marcha esos mecanismos innovadores y disruptivos, si queréis, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un trabajo interno de que no es suficiente con declarar la importancia del valor, sino como el cómo gestionar ese valor para que sea eficaz, y otro elemento externo es cómo todo el conjunto de personas y recursos que forman lo que hoy llamamos administración pública o administraciones públicas, digamos, conectan con la ciudadanía de la manera más amplia posible, con los canales más específicos posibles, más garantistas posibles, de que quien sepa que ha aportado una propuesta, una iniciativa, una sugerencia, ha de tener algún tipo de respuesta, porque si no conectamos desde lo público con las personas que van a recibir el resultado de nuestro trabajo, digamos, no sabemos esto cómo puede acabar funcionando. El mercado lo sabe hacer. Que los operadores telefónicos, las empresas mercantiles, saben cómo conectar con sus usuarios y sus consumidores. Fernando, si me permites, y utilizando un poco el formato forum en el sentido de que no se trata tanto de la exposición, sino del debate, y no lo acostumbro a hacer, pero voy a hacerte voy a felicitarte por lo que estás diciendo, así, directamente, y voy a plantearte una pregunta.
¿dónde está el límite? ¿De Porque qué? todo esto, el límite de esta transparencia, de esta capacidad de involucrar a todos los agentes, etcétera, etcétera, todo tiene un límite. Esto nos llevaría a una situación en donde nunca tomaríamos decisiones. ¿Dónde está el límite? Hay una fórmula mágica para encontrar el límite y así, evidentemente, entiendo que Cari te va a dejar intervenir a Nuria para que se presente, pero bueno, perdonar esta interferencia, perdona esta interferencia. El límite, si entendemos por el límite que quien toma la decisión es quien la tiene que tomar, que las decisiones en la gestión pública las toman los responsables públicos. No hay discusión. Y esos responsables públicos tienen un nivel directivo que ha de responder ante su espacio jerárquico y un nivel político que ha de responder también ante la administración y ante la ciudadanía. O sea, cualquier cosa que se pueda hacer desde lo público puede ser susceptible de ser traspasada por estas propuestas. Obviamente los ayuntamientos, los gobiernos, cada semana toman decisiones. Todas las decisiones que toman cada semana es imposible que puedan ser, digamos, traspasadas por estas propuestas que estamos comentando. Dependerá de quién defina la agenda. Hasta este momento, o por lo que yo conozco, que no es todo, hasta este momento la agenda la suelen determinar los poderes, los gobiernos, los directivos. Y hay poca posibilidad de que la agenda sea determinada por la iniciativa ciudadana, por la iniciativa popular. El modelo suizo sería el paradigma de cómo la agenda política se acaba construyendo a partir de la iniciativa popular. Carlas, compartimos una experiencia de conocer el modelo de funcionamiento suiza, que no es trasladable absolutamente, pero tiene esa característica. Por lo tanto, límite en el sentido de que qué cosas no se pueden discutir, no habría ninguna. Quien decide, está clarísimo que decide el poder público legítimamente elegido, y si hay alguna duda, le trasladaríamos, si fuera posible, no es posible en nuestro sistema, el tema a la ciudadanía mediante esto que se llama referéndum, que cuando esto lo dice un catalán está mal visto porque siempre parece que queremos hablar de otras cosas que no son la toma de decisiones. Pero bueno, yo estoy ahora en León, he escuchado esta mañana a Javier Pérez Royo, profesor de Derecho Constitucional, hablar del sistema político español y, digamos, me he puesto más triste de lo que estaba cuando he venido aquí, porque realmente nuestro marco institucional es muy limitado para favorecer eso. Cerrando esta idea del límite, y acabo porque podamos seguir hablando, simplemente constatar que vivimos en una sociedad compleja donde la globalización nos afecta y el aleteo de una mariposa provoca un tsunami en la otra parte del continente, la guerra en Ucrania nos hace subir el precio del gas. Y eso implica un gasto importante en materias primas. Estamos en un mundo interconectado y los problemas que tiene la gente están todos interconectados. La administración pública, los gestores públicos no pueden dar una respuesta simple, porque esa respuesta simple es imposible, no es eficaz. Se puede parecerlo, pero no lo es. Por tanto, hemos de articular canales que permitan cómo construir respuestas a esos problemas malditos que tenemos, que requieren este nivel de complejidad. Y con esto yo ya acabo porque ya está bien. Perfecto, luego retomamos un poco por aquí. Pues Nuria, ahora sí. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Yo vengo de la Universidad Politécnica de Valencia, soy profesora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad. O sea, ya sabes que eso, los datos y la calidad va de serie. Y sí que soy directora de una cátedra, pero no de Gobierno Verd. De Gobierno Verd lo fui. Actualmente esa cátedra no existe y actualmente soy directora de la cátedra de Dades Obertes, cátedra de datos abiertos. Catedrales como la Catedral de los Datos, sin hacer referencia, digamos, a temas religiosos, sino como monumento, ¿no? A los datos, como Catedral de los Datos. Esta cátedra además es una cátedra de iniciativa a partir de las asociaciones ciudadanas que se preocupan por los datos y cómo los datos pueden contribuir y avalar todo lo que es el tema de la gobernanza, en el que podemos incluir pues, el modelo de gobierno abierto con participación, transparencia y colaboración, porque los datos son necesarios sí o sí para avalar esa transparencia, que forman parte, facilitan la rendición de cuentas, y si queremos que realmente la ciudadanía participe, necesita datos. O sea, los datos como motor de cambio, ¿no? Como esa primera herramienta para hacer que el mundo cambie. Y bueno, como en modelos de gobernanza, pues hemos dicho ya muchas cosas, ¿no? Tanto Elisa como Carlos como Fernando han hecho muchas cosas sobre gobernanza y nada, no es gobernanza, cómo estructurar la sociedad para tomar decisiones. ¿Y qué límites debemos de plantear? Que preguntaba antes Pau. Los límites los plantea quien al final propone esos procesos participativos.
pero han de quedar claros desde el inicio, ¿no? O sea, las personas que participan tienen que saber cuando participan cuál es su límite. Porque yo creo que uno de los grandes problemas a la hora de participar es que no se indica bien cuál es el límite de la participación y a veces las personas se van defraudadas a su casa, ¿no? Pensando que aquello que han aportado no ha servido para nada. Y este es el primer paso de ese participar en esa gobernanza, ¿no? ¿Hasta dónde va a ser mi participación? ¿Hasta qué punto se van a tener en cuenta las propuestas que planteo a partir de la información y datos que tengo? Y bueno, esto sería, digamos, más o menos importante. Y la ética, evidentemente la ética es que está innata, ¿no? Tiene que estar inherente. Cualquier persona que va a ser un profesional o una profesional de la administración pública. Es decir, yo tengo alumnado que imparto clases en el grado de gestión y administración pública, por tanto tengo personas que en un futuro se dedicarán a estar en la gestión, dirección de administración pública, también personas del grado de ciencia de datos, ¿no? Que es muy importante también en esos nuevos perfiles profesionales, ¿no? Esas nuevas competencias que tiene que tener la administración pública. Y evidentemente la ética es un valor fundamental e inherente, es decir, tiene que estar sí o sí, sin ella no podemos avanzar. Esto sería más o menos. Bueno, pues yo creo que hemos dibujado ya por lo menos un paisaje, ¿no? Antes veíamos como cuatro personas y ahora ya nos habéis contado un poco más lo que estáis entendiendo en esto de los nuevos modelos de gobernanza. Yo quiero recuperar algo que estaba diciendo Fernando, y claro, cuando el mundo en el que vivíamos era más fácil, más predecible, pues tomar decisiones, ¿no? Duraban más, se tomaban menos, pero hoy en día es muy complejo. Entonces, sí que os quiero lanzar esta pregunta: ¿cómo incorporar la complejidad a los modelos de gobernanza o cómo gobernar en tiempos complejos? Como queráis. Pues os parece, antes hice la última, pero ahora me lanzo a ser la primera. Yo creo que para incorporar la complejidad a los nuevos modelos de gobernanza es necesario que las personas que están en la administración pública tengan competencias capaces de hacerlo, capaces de incorporar esa complejidad. Y esas competencias no basan por basarse, como hemos dicho antes, en modelos de conocimiento, porque además el conocimiento ahora está volátil en determinados campos. Se necesitan otra serie de competencias, ¿no? Se necesitan competencias como el pensamiento sistémico, o sea, todo está conectado, ¿no? El pensamiento anticipatorio, es decir, ¿qué va a pasar después, ¿no? ¿Cómo me anticipo? Trabajo interdisciplinar, pensamiento crítico, por supuesto, relaciones interpersonales y colaboración, eso es fundamental. Empatía y cambio de perspectiva, ¿no? Porque no hay nada peor que alguien que se da cuenta que lo que está diciendo no es correcto, debe cambiarlo, pero no lo quiere cambiar, ¿no? Se niega a cambiar aquello que sabe que ha de cambiar, ¿no? Y por supuesto, tolerancia a la ambigüedad y a la incertidumbre. Para mí estas serían competencias clave que debe tener cualquier persona que esté al servicio de la administración pública, cualquier profesional de la administración pública. Muy bien, Nuria. Competencias y Carles, que creo que ibas a... O Elisa, que has quitado el micrófono. Como queráis. Bueno, es Vais que todos, no os preocupéis. lo suscribo plenamente. Añadiría una buena gestión del conflicto, ¿vale? Porque al final, tanto internamente en la administración como con el ciudadano, hay que saber gestionar el conflicto de buenas maneras. Pero vamos, evidentemente, las habilidades competenciales que se le exigen, que deberían exigirse a los profesionales de la administración, tienen todo eso que ha dicho Nuria, independientemente del conocimiento que se adquiere o se mejora. Es lo mismo que se vive además ahora mismo en el sector privado, es decir, debemos ser una persona con habilidades competenciales y ya le enseñaré yo, ya le formaré. Entonces, bueno, pues añade solamente lo de gestión del conflicto, pero vamos, totalmente de acuerdo. Vamos. Yo diría... Perfecto, Elisa, Carles. Sí, también muy de acuerdo con todo. Yo diría la sociedad es compleja, efectivamente. Hemos dicho al principio que la sociedad tiene una velocidad de evolución, yo creo, superior a la administración pública. Las fórmulas que hemos ido hablando, que van saliendo a lo largo de la sesión como nuevos modelos de gobernanza, son perfectamente útiles porque son flexibles. Son flexibles y son adaptativas a las nuevas realidades. Ahí no hay problema, aunque hemos de ir innovando permanentemente, por supuesto. Y coincidiría con Nuria que la clave está en las capacidades de la administración pública, ¿no? La sensibilización, la interiorización, la participación ciudadana requiere las tres etapas, ¿no? No solo el hacer procesos participativos,
sino el interiorizar aquello que los ciudadanos dicen, quieren, piden y luego responder, dar respuesta, ¿no? La mayoría de procesos participativos no cumplen esas tres premisas, ¿no? Y ahí estaría un poco la clave, coincidiendo con Nuria, ¿no? Y luego, muy brevemente, me parece muy interesante la pregunta que hacía Pau, ¿no? de los límites, ¿no? Y el propio Pau en la pregunta caía en el tópico, ¿no? Es que, claro, ¿cómo consultamos a tanta gente? ¿Lo vamos a bloquear todo? No. No es así, es un tema de actitud. Al final hay gente que decide, la decisión final es política, a no ser que estemos hablando de una consulta vinculante. Evidentemente el ciudadano ha de saber si está en una consulta vinculante o no, o es un simple proceso participativo en el cual al final simplemente se recogen ideas que mejoran el proceso y hay un proceso de decisión final que decide quién decide, pues el director general, el ministro, el conseller, quien sea. Por lo tanto, ahí no hay ningún problema. Y encima tenemos toda la ayuda tecnológica, ¿no? Hoy en día hablar de participación ciudadana, de gobierno abierto en universos de millones de personas o cientos de miles, sin tecnología es imposible, o dicho al revés, la tecnología nos facilita muchísimo, ¿no? Y en el terreno concreto de la transparencia, yo me aplico un principio. Para mí el límite de la transparencia es cuando no afecta a la estrategia, ¿no? O sea, te dicen, es que claro, si se explica todo, pues se van proyectos a pique porque los estás explicando antes de hora, porque hay una confidencialidad con empresas contratadas o con quien sea, ¿vale? Y una definición que a mí me gusta mucho e implemento es esa, ¿no? Si afecta a la estrategia de algún proyecto, pues ahí está el límite. Hasta ahí, todo transparente. Fantástico, Carles, muchas gracias. ¿Algo más que aportar? Seguro que sí. Sí, aprovechando. Es que cuando hablamos de gobernanza, yo creo que es importante distinguir digamos, el concepto de gobernanza. Se refiere al gobierno, no a la administración. Gobernanza es una manera de gobernar. No es gobierno, que es vertical, pero la gobernanza quiere ser horizontal, quiere ser digamos a decir, un gobierno relacional. Por tanto, todos los cambios que queremos hacer en la administración pública, no lo olvidemos, es el brazo técnico de los gobiernos para ejecutar las políticas que definen los gobiernos. Si la administración pública, los directivos públicos, las personas que tienen responsabilidad directiva no tienen gobiernos eficaces, gobiernos útiles, gobiernos aptos, aquí hay una contradicción. Y no es la primera vez que pasa en el planeta que antes expertos y personas directivas con una gran capacidad. Y, como diría, no recuerdo quién lo decía, en la Edad Media, nunca tan buen vasallo tuvo tan mal señor. Es decir, tú tienes una gran capacidad de trabajar, pero en el nivel político se te cortan las alas. Por tanto, hace falta algún marco, y aquí permitidme que yo le ponga mi sesgo jurídico, hace falta un marco institucional que obligue a. Es decir, no es suficiente con decir que voy a escuchar la voz de la ciudadanía, que voy a plantear, sino hace falta un cierto marco jurídico institucionalizado. Institucionalizar es fijar algo, según instituciones es algo que está fijado, algo que está determinado para facilitar esa situación. Fernando, me interesa mucho, y perdona que me meta contigo, que he hecho 2 intervenciones. Te metes mucho conmigo, Pau. Perdón. Soy el primer día. Y los demás saben que normalmente estoy muy callado, hago mi intervención inicial y estoy muy callado, en todo caso chateo, etcétera, pero estoy muy callado, pero me parece importante. No hay posibilidad de hacer cambios institucionales. No las hay. Por favor, seamos claros y evidentes. El marco político no permite en estos momentos hacer cambios institucionales. Vamos a una administración al desastre si no ponemos en marcha cambios que sin reformas institucionales pongan la eficiencia. Por favor, dejaros de reclamar cambios institucionales. No hay marco político, no la va a haber. Hagamos lo que podamos hacer, y se pueden hacer muchas cosas. El propio Manuel Arenilla ha escrito un artículo reciente, y Manuel Arenilla no es un ningungui, lo conocéis todos. Ha escrito diciendo qué es lo que es posible hacer sin cambios legales, sin cambios normativos. Y es posible hacer muchísimas cosas, por favor.
Perdona, Fernando. Sí, no, pero Perdona. de acuerdo contigo, porque realmente los cambios legales vienen después de las prácticas sociales, y normalmente siempre es la sociedad la que va por delante del derecho, y no hubo ley de divorcio hasta que hubo mucha gente que se había divorciado, y no hubo ley de matrimonios igualitarios hasta que hubo mucha gente que se casaba con personas del mismo sexo. Obviamente la sociedad avanza más adelante, pero si queremos que los avances se consoliden, hace falta un marco institucional, y esto me permitirás que insista, pero si no, no avanzaremos, si no, tendremos guerrilleras que serán capaces de hacer grandes innovaciones, pero que pueden morir, no morir físicamente, sino que pueden morir la innovación porque el marco institucional no lo ha recogido. Y esa trascendencia, esa vinculación con la política se hace recordar, porque si hablamos solamente de vinculación con la ética es de cada uno. La política es la que afecta a todo el mundo y, por tanto, de alguna manera, las personas que trabajan en el ámbito público tienen esa doble función, la de hacer funcionar efectivamente su actividad para que sea eficaz, eficiente, transparente, amplia, con valores, etcétera, pero a la vez reclamar al nivel político que, digamos, hay que cambiar las reglas del juego. Pues si no cambiamos las reglas del juego, claro, somos de los pocos países en Europa que tiene una constitución de más de 40 años. No tiene lógica eso, no tiene ninguna... Bueno, no quiero entrar en temas de... Voy a ponerlo aquí porque está en el momento perfecto para entrar a la siguiente pregunta, que encima vamos a cambiar un poco el formato. La pregunta que os quiero lanzar ahora es, vale, ¿y cómo vemos la situación? Hemos comentado un poco lo que debería ser y cómo la innovación y los tiempos digitales están afectando a esto, pero ¿cómo vemos la situación actual? Os voy a enseñar unas cartas, no sé si conocéis las cartas Grisis, voy a compartir pantalla, las voy a ir moviendo e identificáis alguna que os guste, que creáis que representa cómo está la situación actual en este país con respecto al tema que estamos hablando. Y cuando la tengáis, me decís, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, y se trata de que la expliquéis, ¿vale? Un poco más metafórico. Os voy a compartir pantalla y así salimos un poco del debate-discusión. Vale, ¿veis la pantalla? Perfecto. Pues aquí tenéis unas imágenes, cuando veáis alguna que representa, son 4 páginas. Yo voy a ir pasando. Voy a pasar a la siguiente. Vale, paso a la siguiente. Y paso a la última. ¿La tenéis? Nuria sí, Carles también. ¿Las puedes volver a poner? Que mi capacidad de fijación es limitada. No es fácil, ¿eh? No es fácil este ejercicio. No es fácil, pero bueno, tampoco dificilísimo. Tiempo. Elisa, ¿la tienes? Estás mutada, pero entiendo que la tienes. Vale. ¿Y Fernando? Sí, ahora sí. Vale. Pues venga, ¿quién quiere empezar? Elisa. Dinos cuál es y así la vemos. Mira, en las primeras que pusiste, ¿vale? ¿Sí? En el primer bloque de cartas, la tercera, Vale, la puerta. la puerta. Es decir, Venga, ¿cómo vemos la situación actual? ¿Cómo estamos en este país con respecto a los nuevos modelos de gobernanza? bueno, yo me voy a lanzar y voy a intentar ser muy positiva, más positiva que otra cosa. Para mí, esa luz que está detrás de la puerta es el futuro inmediato. Bueno, no tan inmediato, corrijo. Siempre y cuando hagamos la gestión adecuada ahora, usamos las herramientas adecuadas. Entonces, estamos justo antes de abrir esa puerta, si es que hacemos el recorrido lógico. Nos encontramos en una situación un poco oscura, muy ambigua. La pandemia ha ido a abrir muchas cosas que desconocíamos. Quizá, y es verdad que yo me enfrasco mucho en el tema de la transparencia,
cuando estábamos en plena pandemia, los procedimientos que había abiertos para solicitar información que no tenían nada que ver con la situación que había, es decir, que se podían gestionar expedientes administrativos, se paralizaron en cuanto se puede. Y en lo que a mí se refiere, no solamente gobernanza, sino focalizadas en transparencia, eso se para porque no interesa, no se ve bien, se tiene miedo, se paraliza todo. Entonces, si hacemos una buena gestión, todo eso que está oscuro y que se ha visto que con la pandemia había mucha oscuridad en los procesos de selección, en los expedientes administrativos que se paralizan, en el ejercicio de los juzgados. Yo ejerzo, no es mi perfil en el que estoy siempre metida, pero yo soy abogado independiente y asisto a los juicios como letrado. Bueno, no quiero ni comentar, entonces, me veo en esa primera parte, pero se está abriendo la puerta, porque si hacemos una buena gestión, si hay buenos profesionales que apuestan por, si nos escuchan en la administración, que creo que sí que, pues que hay buena posibilidad y es, vamos a avanzar en un buen camino hacia la gobernanza, no el formato ideal, pero sí más cercano a una sociedad moderna. Y perdón por la extensión. Vale, Elisa, muchas gracias. ¿Quién se anima? Si quieres yo mismo, para aquí, como profesora Carite, ¿cómo sabes si nos hemos copiado o no? No hay manera, porque yo he elegido la No misma. pasa nada, Yo he es todo elegido me la fío de misma, ti. pero no puedo demostrar que si estoy copiando o no. Digo que no. Pero habrás pensado otras cosas diferentes, entonces ahora lo veremos. Bueno, yo también elijo la tercera, la de la puerta, porque yo veo esa persona, esa figura que sale, es un poco el ciudadano que quiere entrar y que parece que está entrando, ¿no? Parece que esa puerta se abre, hay un hilo de luz, ¿eh? Es una puerta antigua, pesada, que le cuesta abrirse, pero parece que al final se consigue, ¿vale? Básicamente esto, ¿no? Y luego, respondiendo a lo que preguntabas, y aprovecho que antes quería intervenir en el debate que tenían Pau y Fernando, y lo hago todo a la vez, ya así breve, así de manera breve, ¿no? Comentaba lo de los marcos, las reformas institucionales, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con Pau, aunque luego le daré un poco la razón, ¿vale? Creo que evidentemente que son posibles los cambios legales, institucionales, y se están haciendo, y hay leyes de transparencia y de gobierno abierto, y afectan y obligan, evidentemente, pero la clave es que has de creer en ello, ¿eh? Y esto aplicado, por ejemplo, en transparencia, pero es aplicable a todo, ¿eh? A participación ciudadana. Si no crees en ella, estás haciendo un circo, ¿no? Los datos igual, la transparencia igual. En transparencia hay un ejemplo, una metáfora muy instructiva, ¿no? Que es que ya puedes hacer leyes de transparencia, perfecto. Y las mejores leyes de transparencia, perfecto. Pero luego has de creer en ellas e implementarlas. Por ejemplo, si estamos en una habitación ahora, no sé dónde estáis cada uno de vosotros, que no tiene ventanas, es igual, son 4 paredes que no se ve, ¿vale? Imaginémonos, ¿no?, que las leyes de transparencia convierten esas paredes, es la administración pública, ¿vale?, en cristales, ¿vale? Por lo tanto, el ciudadano pasa a ver lo que hay. Pero si dentro seguimos haciendo lo mismo, no estamos transformando. O sea, no es solo transformar las paredes en cristales, sino también creer en ello y que haya una transformación interna en las dinámicas de trabajo y relación con el ciudadano. Perfecto, Pues, muy bien. Sí, pues si me toca a mí, yo esta vez no he elegido otra, no sé dónde está, pero digamos, yo he elegido el caracol que tiene un molino de viento. Porque los cambios son lentos, pero el molino de viento puede ayudar a que las cosas sean más rápidas. Las transformaciones importantes no se pueden hacer rápidas, no se puede ir corriendo. Porque, entre otras cosas, estamos hablando de situaciones complejas que requieren un aposentamiento lógico y, desgraciadamente, permitidme que insista porque a mí esto me preocupa mucho. De hecho, estoy ahora en Castilla y León. Digamos, hay cosas que pareciera que no deberíamos volver a poner encima de la agenda. Perdón, como agenda, y volvemos a tener que poner cosas en la agenda que parecía que estaban resueltas. Hay que volver a hablar del divorcio, del derecho de las mujeres a decidir la maternidad que quieren tener, hay que volver a hablar de los matrimonios homosexuales, hay que volver a hablar de esto que parecía que estaba resuelto, pues parece que sí que hay que volver a hablar, ¿no? Por tanto, los cambios han de ser lentos para que sean profundos.
para que acalen completamente en la cabeza, en el cerebro, en el marco cognitivo de la ciudadanía. Pero esos cambios profundos, de vez en cuando, necesitan un molino de viento que los empuje, porque claro, tampoco podemos ir a pasito de tortuga, porque hay necesidades que hay que cubrir de manera relativamente rápida y, por tanto, esa combinación entre ir lentos para llegar lejos, pero a la vez acelerar cuando sea conveniente, encontrar cuál es el momento adecuado para ir rápido o para ir despacio, es digamos, una habilidad que se les requiere al nivel directivo técnico y al nivel directivo político y, digamos, como cualquier otra cosa en derecho, admite prueba en contrario. Perfecto, Fernando. Nuria, ¿cuál era tu carta? Pues nada, yo esta misma hoja, la que está arriba con el mago ahí con todos los cajones, ¿no? Parece que es un mago, un sabio, no sé. La administración es como habitualmente, ¿no? Es como silos, ¿no? Como pequeños cajones en donde cada uno tiene su saber y a veces no lo quiere compartir, ¿no? Y es necesaria ese mago, esas personas innovadoras que realmente comiencen a abrir cajones, como el que aparece ahí como medio abierto, ¿no? Y además que tengan la habilidad de poderlos conectar entre ellos, ¿no? O sea, hacer realmente que la gestión dentro de la administración sea gestión por procesos y no gestión por departamentos. Esto es lo que yo vería. Y ahí, digamos que ahí tiene que estar la gracia y el poder avanzar, ¿no? Fantástico, qué buenas aportaciones y un poco ya salidas de formato, ¿no? Vale, voy a dejar de compartir. Yo creo que un poco desde lo que estáis hablando, ¿no? Es cómo estamos y cómo deberíamos estar. Pero sí que aquí hay, en este proceso de transformación, ¿qué cosas, yo creo que Fernando las apuntaba un poco, qué cosas deberíamos reforzar y seguir haciendo, pero qué cosas deberíamos eliminar ya de las prácticas diarias y qué cosas deberíamos empezar a hacer, porque todavía no se hacen? ¿Vale? Son tres en una. ¿Qué hay que reforzar y seguir haciendo? ¿Qué hay que dejar de hacer? ¿Y qué habría que empezar a hacer? ¿A quién le apetece? Casi nada, ¿Por qué te ríes? Casi nada. Casi nada. Bueno, Bueno, no, pues yo me tiro a la piscina. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que damos por sentadas interpretaciones de las palabras que no todos compartimos. Y podemos utilizar el mismo idioma, pero no utilizar el mismo lenguaje. Podemos estar hablando ahora en castellano, podemos hablar en catalán, en gallego, en inglés, en francés, pero no utilizamos el mismo lenguaje. Alguno de vosotros debe ser del mundo del derecho. Me ha parecido escuchar a una persona que iba, de vez en cuando ibas a juicio. Enhorabuena, yo hace afortunadamente muchos años que no piso un tribunal. Pero si nos juntamos los juristas y alguien nos habla del capital social, nosotros vamos a referirlo al derecho mercantil. Sociedades mercantiles que tienen capital social. Si yo me junto con sociólogos y politólogos, que son las malas gentes con las que últimamente me relaciono, cuando hablan de capital social, hablan de otra cosa distinta. Putnam, Bourdieu, hablan de otra cosa. Misma palabra, capital social. Mismas dos palabras, significados distintos. Por tanto, a la hora de plantear qué queremos hacer cuando hablamos de gobernanza, de transparencia y todo, habremos de ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, a qué nos referimos con eso. Porque en aras de la transparencia, en aras de la gobernanza, en aras de la participación, pueden aquí salir cosas distintas. Por tanto, un marco cognitivo compartido que necesariamente, permitidme la insistencia, como diría el del anuncio de los seguros, permitidme que insista, necesariamente eso solo se puede fijar en un marco normativo. Se entiende por tal cosa. Las leyes tributarias son muy claras. ¿Qué es la base imponible? La base imponible es tal cosa. ¿Qué es la cuota tributaria? La cuota tributaria es tal cosa. Tú puedes pensar lo que te dé la gana, pero la ley ha dicho que esta es la definición que yo hago de base imponible, de cuota tributaria, de sujeto pasivo. Lo mismo nos debiera pasar con el resto de cosas. Intentar construir un marco cognitivo en el que le permita ir construyendo de manera compartida lo que estamos haciendo. Porque si no, al final, en el mismo nombre, acabamos haciendo cosas bastante perversas. Lisa ha levantado la mano. Ahora en esta parte ya final, eso es, puede ser debate y os lo agradeceremos. Los juristas, ¿vale? Totalmente de acuerdo en el que hay que identificar qué concepto tenemos que utilizar. Pero a mí me parece que para poder identificar en la norma ese concepto jurídico del que todos hablamos, necesitamos proveernos de no solo de juristas, sino de esas otras personas, ¿vale? Para llegar a un concepto, pero
Ojo, y aquí hablo como jurista que he hecho desarrollo normativo cuando estaba en el Ministerio de Medio Ambiente. Un concepto jurídico que aporta a todo el mundo, pero que sea aplicable a la norma. Es decir, no hagamos una norma que no sirva para nada, papel mojado. Hagamos una serie de anexos, 1, 2, 3, como se hace en el medio ambiente, sobre los conceptos de esa norma, y ahora está muy extendida esa forma de desarrollo normativo, hacer legislación, pero que sea un concepto jurídico no indeterminado, porque cabe todo determinado, ¿vale? Pero real, porque luego, si hablamos de cosas irreales, es una norma que no sirve para nada. No gastemos el tiempo, que hacer normas es muy difícil y gastamos muchos recursos, en mi opinión. Pero vamos, totalmente de acuerdo. Perfecto, Carles. Perfecto. Yo antes comentar que a las 17:30 tendré que salir, ¿vale? Porque tengo una presentación en otro lado que me están esperando y puedo aguantar hasta ahí 30, ¿vale? Por si he de salir un poco precipitado, disculpas. Yendo al grano, respondo con flashes, con conceptos. ¿Qué deberíamos reforzar? Vuelvo a lo del principio. Diálogo con los ciudadanos, creer en los ciudadanos, incorporarlos. Al final es incorporar el ciudadano en el modelo de gobernanza. Es donde estamos, hacia donde estamos yendo y todavía no lo tenemos del todo conseguido, ¿no? Luego, dos conceptos claros que en la presentación del principio salían constantemente: digitalización y datos. Y ahí entra mucho de reforma. ¿Qué deberíamos dejar de hacer? También vuelvo a un concepto repetido. El modelo de entrada en la administración pública ha de ser revisable. Aquella pregunta, ¿no? ¿Para qué quiere ser la gente funcionario o servidor público? La respuesta tenemos que conseguir que cambie y flexibilizarlo y adaptarlo. Y luego, por ejemplo, en el principio, en la presentación salía que se ha dicho que el gobierno está presentando pues las nuevas plazas de acceso a la administración pública y está negociando con los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Dejemos de tener a los sindicatos como únicos interlocutores. Los sindicatos son instituciones en la administración pública tremendamente conservadores y representan a los trabajadores públicos, pero no al conjunto de los ciudadanos. Y aquí, si creemos que el ciudadano entra en el modelo de gobernanza, tratemos con el ciudadano también directamente. Los sindicatos son unos actores, pero no los actores. Ganaríamos mucha velocidad. Y decías, ¿qué deberíamos hacer? Para mí, gobierno abierto es la mejor fórmula testada. Seguir apostando, innovándolo permanentemente. Reforma de la administración pública en el sentido que hemos ido hablando, profesionalización, flexibilización, talento, etcétera, ¿eh? Y luego, a nivel de principios, valentía. Sin valentía todo esto no lo vamos a conseguir. Vuelvo a hablar de datos y vuelvo a hablar de talento, que salían también constantemente en la presentación inicial. Muchas gracias, Carles. Pues Nuria. Bueno, pues ¿en qué cosas deberíamos reforzar y seguir haciendo? Pues bueno, desde el concepto de gobierno abierto ya más extendido hasta el concepto de buen gobierno, que sería como pedir una carta a los Reyes Magos, existe un concepto intermedio que a mí me gusta mucho, que es el concepto de gobernanza suficientemente buena. Es decir, comencemos a hacer y reforcemos aquello que sabemos que podemos hacer bien en un plazo corto o medio plazo, y a partir de ahí seguir avanzando. Porque si comenzamos a pensar todo lo que no tenemos y hemos de cambiar, no cambiaremos, no adelantaremos. ¿Qué no deberíamos hacer? Bueno, pues yo soy matemática y seguramente un perfil distinto a los vuestros, y en estadística está el error de primera especie, el de segunda especie, y luego el error de tercera especie, que es resolver correctamente el problema incorrecto. Bueno, pues esto debemos de dejar de hacerlo, porque queremos resolver correctamente, pero es el problema incorrecto. Esto no avanzamos. Y por último, ¿qué deberíamos hacer? Pues de mi parte, abierto por defecto. Es decir, hemos de pensar qué es el abierto por defecto, y lo que no tenga que ser abierto ya nos plantearemos por qué no tiene que ser abierto. Y por supuesto abierto desde los datos, ¿no? Los datos tienen todo un proceso que es: tengo datos, los organizo, analizo, tengo información para tomar decisiones, pero no me puedo quedar ahí solo. Esas decisiones deben servir para provocar cambio real en la sociedad, y para eso debemos de querer que realmente la ciudadanía entre en esos nuevos modelos de gobernanza. O sea, querer de verdad, ¿no? O sea, no solamente de postín, sino querer de verdad. Fantástico. Pues no sé si se ha quedado algo en el tintero que por las preguntas no haya podido salir y queráis explicarlo, porque lo siguiente es que le voy a dar paso a Elvira,
para que haga un resumen de lo que hemos hablado y a ver si ha sido capaz de, seguro que sí, de coger las ideas principales y ahora nos la devolverá. No tenía tarea fácil. Pues Bueno, Elvira. yo solamente, perdón que interrumpa, por apuntar una pequeña cosa con el tema de la participación del ciudadano, totalmente de acuerdo, pero yo apuntaría algo más, la participación del ciudadano, pero no ese ciudadano con derecho a saber que si coge el portal de transparencia, empieza a buscar información o no. Un ciudadano formado que sepa que el derecho a saber implica muchas cosas. No quiero saberlo todo indiscriminadamente. Quiero información que de verdad es útil y no quiero agotar el portal de transparencia, agotar a la administración en un gasto de recursos innecesario. Es decir, de acuerdo, participación del ciudadano, el derecho de acceso a la información, sí, pero un ciudadano que tenga formación, que sepa cómo lo tiene que gestionar, qué no tiene sentido hacer, ¿vale? No vayamos a preguntar qué es lo que se hace solo por preguntar, porque no tengo nada mejor que hacer. Simplemente, me parece importante porque también el peso para la administración con el tema del acceso a la información y el ciudadano, es importante que participe, pero a ver, hay que enseñarle a participar. Lo llevemos a la puerta, dame todo, que me lo llevo todo, a mi cesto. No, espera un momento, a ver que sí, a ver que no, cómo, de qué manera. Ya sea desde el punto de vista normativo, con la de transparencia, con cualquier otra norma que debería mejorarse, o por conocimiento propio del ciudadano proactivo y formado. Y perdón, te he interrumpido. No, gracias, Elisa. Importante el apunte. Claro que sí. Yo os he preguntado. Nuria, ¿querías aportar? Sí, quería aportar que antes cuando he comentado las competencias que deberían tener las personas que se van a dedicar como a su servicio a la administración pública, servicio público, son competencias que se las conoce como competencias vinculadas al desarrollo sostenible, algo que la administración tiene que comenzar a integrar, de hecho. O sea, eso ha parecido que eran geniales y son competencias que se definen como vinculadas al desarrollo sostenible. Eso quería aportar. Muy interesante, claro que sí. Vale, pues pasamos ahora sí a darle paso a Elvira para el resumen. Gracias, Querite. Bueno, gracias a Elisa, gracias a Nuria, gracias a Carles, que no sé si ya sigue ahí o se nos ha ido, a Fernando, por este debate tan interesante. Creo que se ha producido un cambio de lenguaje sobre el tema de gobernanza y ética. Creo que es fundamental. Estamos como en el dibujo que nos ha puesto Carite o la ilustración, abriendo ahí esa puerta. También me he sentido muy identificada con lo que había dicho y lo he trasladado a esa puerta que se está abriendo. Queda un largo camino que recorrer y me gustaría destacar algunas ideas básicas de los ponentes y entre ellas, bueno, quizá para empezar, Elisa nos ha contado que la transparencia es una herramienta de gestión y volvemos a la idea de la puerta con el inicio y con la transparencia. Y a partir de ahí, Fernando ya nos ha trasladado esa importancia de la participación, que ha sido un poco hilo conductor en todo el debate. La importancia del ciudadano proactivo, la importancia del ciudadano formado y que debe participar. Y en qué momento debe participar, cuándo debe participar y los límites que debe tener, ¿no? Para Nuria, los datos son fundamentales como motor de cambio. Y creo que los datos, ahora mismo el Big Data, en todos los sentidos, incluyendo el sector público, pues nos hacen poder fijar más y centrarnos en el foco. Entonces, creo, además, que Carles ha hablado de esa velocidad de la sociedad y que cómo la administración pública parece que se queda atrás y que no puede quedarse atrás. Y de esas tres partes, otra vez, de la participación que son vitales, con las que yo me quedaría. Que son, por un lado, escuchar al ciudadano, por otro lado, integrar esa opinión y, por otro lado, darle respuesta. Al fin y al cabo, si hacemos una participación pública, pero después realmente no le damos ninguna respuesta, ¿para qué hemos comenzado todo este proceso, ¿no? Quizá como ciudadana es lo que me he planteado. Y nada, y con esto también quiero aprovechar, y para todos los asistentes que están aquí, invitaros al cierre del ciclo que tendrá lugar el día 9 de junio a las 4 y que será en formato híbrido. Entonces, abriremos para que también puedan ir presencialmente con el aforo que tengamos y también, evidentemente, online. Y por lo demás, yo creo que, no sé si los ponentes quieren decir algo más, porque seguro que nos podríamos quedar continuando el debate aquí.
o si hay alguien que quiera participar, alguna pregunta. Si no, No, yo simplemente agradeceros, sí, agradeceros porque ha sido un placer, muy ameno y hubiéramos seguido. Pero vamos, la hora ha volado y no son temas fáciles ni a menos. Y nada, Fernando, espero que dejes el congreso un poco más alegre de lo que te están dejando. Esas serán buenas noticias para todos. Eso espero. Gracias a todos y a todas.